Exactamente a las 7 de la mañana, el silencio del apartamento de Denver fue roto por una voz afilada como un cuchillo. Helen Adams se inclinó sobre la cama de Rachel y gritó como si el mundo estuviera en llamas. Las 7 es y sigues dormida. Levántate y prepárame el desayuno ahora mismo. Sus palabras sonaron tan cerca, tan fuertes, que Rachel se despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, no supo dónde estaba hasta que vio el techo familiar de su habitación y se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Rachel se había acostado a las 4:06 m tras terminar otra maratón de proyectos para sus clientes. Su trabajo como consultora digital le exigía largas horas frente a la computadora. Y aunque la dejaba agotada, también ganaba 3 veces más que su esposo Mark en su trabajo de oficina. Pero para Helen, nada de eso importaba. Para ella, Rachel era una perezosa, indigna, una esposa que se negaba a cumplir con los verdaderos deberes de una mujer: cocinar, limpiar, servir. No era la primera vez que Rachel se despertaba con las acusaciones de Helen. Durante las últimas 3 semanas, Helen y Frank, los padres de Mark, habían estado viviendo en su apartamento de 2 habitaciones. Lo que se suponía que sería una visita corta se había convertido en algo interminable. El aire dentro del apartamento se hacía más denso con cada día que pasaba, cada queja, cada comentario sobre la mala educación de Rachel. Su presencia convertía el hogar en una prisión, un lugar donde Rachel temía despertar. El tema favorito de Helen era el trabajo. Se negaba a reconocer la legitimidad de la carrera de Rachel porque no requería salir de casa cada mañana. Ninguna explicación que Rachel pasara 16 horas al día frente a su portátil, gestionando cuentas de empresas de todo el país, le servía de algo. Helen lo descartó, diciéndole que solo estaba jugando con la computadora, y todas las conversaciones volvían a la misma acusación. Rachel no tenía un trabajo de verdad. Frank Adams no era muy diferente. Hablaba menos que su esposa, pero sus críticas eran igual de duras. Solo le gustaban las comidas pesadas y grasientas, el pollo frito, las galletas con mantequilla, el tocino y las montañas. Rachel, que prefería platos más ligeros y sanos, solía preparar pescado a la plancha o pull-off de verduras. Para Frank, eso no era comida. Gruñía desde la mesa de la cocina, apartando el plato y diciendo que ella no sabía cómo alimentar a un hombre. ¿Qué clase de esposa sirve comida de conejo?, murmuraba. Cada día desde su llegada, Rachel había intentado aguantar. Se decía a sí misma que perder los estribos solo empeoraría las cosas, que morderse la lengua era el precio de la paz. Pero 3 semanas la habían agotado. Había renunciado a sus mañanas tranquilas, a su rutina habitual y a casi toda su cordura solo para evitar otra confrontación. Aún así, no era suficiente. Helen parecía creer que era su deber sagrado recordarle a Rachel en cada oportunidad que no era lo suficientemente buena, ni como esposa, ni como ama de casa, ni como mujer. Ahora, de pie junto a su cama, Helen se cruzó de brazos y golpeó el suelo con el pie, con los ojos llenos de indignación. Dije: «Levántate. El apartamento es un desastre y Mark llegará a casa para comer. Sus camisas ni siquiera están planchadas. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?». Su voz se volvía más aguda con cada palabra. Rachel se incorporó lentamente, con la cabeza pesada por la falta de sueño. Apretó los labios, conteniendo la furia que le subía al pecho. La verdad era que quería gritar para echar a Helen de la habitación, para recordarle que no tenía derecho a irrumpir así, pero no lo hizo, todavía no. Había aprendido a controlar sus reacciones, a respirar hondo hasta que pasara el momento. El pensamiento le dio vueltas en la cabeza. Esto ya no era un hogar, era un campo de batalla, y cada mañana sentía como si despertara en una lucha que no había elegido. Las manos de Rachel temblaban al apartar la manta, no por miedo, sino por la contención. Sabía que no podía seguir aguantando esto eternamente, pero por ahora no dijo nada.
Dejó que Helen saliera furiosa de la habitación, murmurando insultos en voz baja, mientras la voz de Frank llegaba desde la cocina, exigiendo un desayuno que Rachel ni siquiera tenía fuerzas para preparar. Cerró los ojos un segundo más, frenándose. Lo aguantaría por ahora, pero las grietas se estaban formando y sentía que algo en su interior empezaba a cambiar. Helen no había terminado. Saliendo furiosa del dormitorio, comenzó un ruidoso desfile por el pequeño apartamento de Denver, azotando puertas, tirando de las cortinas, murmurando sobre el polvo que faltaba en los estantes. Los cajones se abrían y cerraban de golpe. Las sillas se arrastraban por el suelo como si estuviera escenificando una batalla doméstica donde solo ella podía ser la vencedora. El caos no se debía a la limpieza. Se trataba de dejar claro algo, de demostrar que Rachel era, a ojos de Helen, un fracaso. Desde la cocina llegó la voz de Frank, cargada de irritación. Por fin se había despertado, con el pelo despeinado, la cara aún hinchada por el sueño. ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Y dónde está el desayuno? No se vive de café y ensaladas, no tienes nada preparado. Su tono cargaba de expectación, como si la comida simplemente se le presentara sin más. Rachel se quedó paralizada por un instante, su paciencia astillándose como un cristal bajo presión. Durante 3 semanas había escuchado, soportado, y se había tragado su orgullo en nombre de la paz. Pero esta mañana, tras despertarse de golpe y ser ridiculizada, algo en su interior se negaba a callarse. Entró en la sala, pálida, pero con una voz firme y aguda. «Basta», dijo, interrumpiendo las divagaciones de Helen. «Tienes 30 minutos para empacar tus cosas e irte de casa». La habitación se quedó en silencio por un instante. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Helen parpadeó, atónita de que Rachel se atreviera a hablar con tanta firmeza. Entonces entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Estás en casa». «No te hagas ilusiones, Rachel. Este es el apartamento de Mark. No puedes echarme de la casa de mi hijo. Aquí no eres nada». Frank emitió un gruñido de satisfacción desde la cocina. «Exactamente. No olvides de quién es el nombre de la familia. No estarías en ninguna parte sin él». Rachel sintió que se le apretaban las manos a los costados. La furia le ardía en el pecho. Se acercó, con voz baja pero firme. «Compramos este apartamento con nuestros ahorros y aún estamos pagando la hipoteca juntos. Tu hijo no podría haberlo hecho solo. No finjas que nos ayudaste. No me diste ni un solo dólar, así que no te quedes aquí fingiendo que vivo en un regalo que me has dado». Helen se sonrojó. Su indignación brilló más que nunca. «Solo piensas en el dinero. Es lo único que te importa. Eres una ingrata, egoísta». Rachel la interrumpió. «Pienso en la justicia. Y os lo digo a ambos, son invitados, nada más, y no soportaré ni un día más tus insultos». Por un instante, el silencio se apoderó de la habitación. Frank se removió incómodo, pero no dijo nada más. Mientras el pecho de Helen subía y bajaba con el peso de su indignación, parecía a punto de estallar de nuevo, pero Rachel ya se había dado la vuelta, con la decisión tomada. En su interior, Rachel sabía que no podía ganar esta guerra sola. Mark aún no había llegado a casa, y enfrentarse a sus padres sin su presencia era una batalla en su contra. Retorcerían sus palabras, irían a más hasta acorralarla. Ya oía a Helen murmurar en voz baja, ya sentía la desaprobación de Frank irradiando como el calor de la cocina. Rachel respiró hondo, observándose. La confrontación no había terminado. No podía ser, no con Helen y Frank, tan aferrados a su rectitud, pero ella había trazado su límite. Y aunque Mark decidiera ignorarlo más tarde, aunque intentara ignorarla, Rachel sabía que había dado el primer paso real. Había dicho su verdad y no volvería a ser silenciada. Mientras Helen seguía paseando, azotando las puertas de los armarios y lanzando acusaciones al aire, Rachel recuperó la compostura en silencio. Sabía cuándo luchar y cuándo hacerse a un lado, y por ahora retirarse era la opción más sensata. Pero llevaba consigo la certeza de que ese momento había cambiado algo.
La próxima vez, no solo les advertiría, sino que actuaría. Rachel se puso los vaqueros, se recogió el pelo con un moño despeinado y cogió la bolsa de su portátil. Sin decir ni una palabra más a Helen ni a Frank, salió del apartamento. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que pareció un pequeño acto de liberación. El aire fresco de la mañana de Denver le azotó las mejillas al salir y por primera vez en todo el día pudo respirar sin el peso sofocante de sus suegros oprimiendo su pecho. Encontró refugio en un reservado de su cafetería favorita del centro, un lugar donde el cálido zumbido de las máquinas de expreso y la charla tranquila siempre parecían calmar sus nervios. Pidió un café solo y encendió su portátil, decidida a sumergirse en el trabajo. Si no encontraba paz en casa, la buscaría aquí, entre desconocidos y el ritmo constante de su propio teclado. Durante la primera media hora, logró concentrarse, enviando correos electrónicos, revisando informes e incluso empezó a sentir que la opresión en el pecho se aliviaba. Pero el momento de tranquilidad no duró. Su teléfono empezó a vibrar con un torrente incesante de notificaciones. Al principio lo ignoró, pues no quería que Helen también invadiera su espacio, pero las vibraciones se volvieron demasiado persistentes. Con un suspiro, Rachel desbloqueó su teléfono y abrió Facebook Messenger. La pantalla se llenó de mensajes de Helen, cada uno más cruel que el anterior. Los insultos se sucedían, insulsos, inútiles, una vergüenza. Algunos mensajes iban más allá, rebosantes de veneno, sugiriendo que Rachel no merecía vivir en paz. Una frase en particular le puso los pelos de punta. «Te arrepentirás del día que me traicionaste, quizás antes de lo que crees». Rachel se quedó mirando las palabras, sintiendo una fría oleada de asco, con el estómago encogido, no por miedo, sino por la pura toxicidad del asunto. Una cosa era insultar en persona. Otra, muy distinta, era escribirlos, dejarlos por escrito, deliberada y cruelmente. Sintió un temblor en la mano mientras se desplazaba, pero su mente ya estaba trabajando. Tomó capturas de pantalla de cada mensaje, con cuidado de no perderse ni una palabra. Las guardó en una carpeta de su teléfono, etiquetándola con la fecha y la hora. Si Helen quería jugar a este juego, Rachel le daría pruebas. Cuando guardó la última captura de pantalla, bloqueó el número de Helen sin dudarlo. El silencio que siguió fue instantáneo, como cerrar una ventana de golpe en medio de una tormenta. Rachel se recostó en su silla mientras el café se enfriaba en la mesa a su lado. El bullicio de la cafetería continuaba a su alrededor, un marcado contraste con la fealdad que acababa de presenciar en la pantalla. Se sentía agotada, con el cuerpo pesado por la fatiga. Había trabajado hasta las 4 de la mañana, se había despertado sobresaltada por los gritos y ahora soportaba una lluvia de maltratos por parte de una mujer que parecía decidida a quebrarla. Aún así, en medio del agotamiento, una silenciosa comprensión se arraigaba. No era solo una mala mañana, no era una serie de días desafortunados. Así era su vida con Helen y Frank bajo su techo, y con Mark negándose a intervenir. Era un ambiente impregnado de hostilidad, uno donde se esperaba que soportara una humillación interminable simplemente para mantener la paz. Desbloqueó su teléfono de nuevo. Esta vez no para leer, sino para actuar. Adjuntó las capturas de pantalla en un mensaje a Mark, escribiendo despacio, con palabras deliberadas. «Estoy en el café del centro. Necesitamos hablar. Ven esta noche». Pulsó el botón de enviar y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, cerrando los ojos un momento. El cansancio la calaba hondo, pero también algo más: claridad. Rachel ya no podía mentirse a sí misma. No podía decir que esto era temporal o inofensivo. La verdad era inevitable. No podía vivir un día más en ese ambiente tóxico y seguir reconociéndose. Para cuando el sol se puso tras las montañas rocosas y las calles de Denver brillaron con el pálido naranja del atardecer, Rachel seguía en la cafetería. Su café se había enfriado hacía rato y su portátil estaba cerrado en su bolso. Llevaba horas sin trabajar, solo esperando.
A las 6 en punto, sonó la campana sobre la puerta del café y Mark entró. Parecía cansado, pero no como ella. Su agotamiento se mezclaba con irritación, como si el simple hecho de que le pidieran que se presentara fuera una molestia. Recorrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se posaron en ella. Con un profundo suspiro, se sentó en la mesa frente a ella, con expresión ya tempestuosa. Así que empezó sin saludar. ¿Por qué pelearon tú y mamá esta vez? Su tono no era curioso, era acusador, cansado, como si ella fuera el problema con el que se había visto obligado a lidiar. Rachel se incorporó, con voz tranquila pero decidida. Mark, esto no es una pelea más. Quiero que tus padres se vayan. Esta noche ya no puedo vivir así. Mark se recostó, cruzándose de brazos, apretando la mandíbula. Rachel, exageras. Mamá tiene la presión por los suelos. Está enferma. Lo sabes. Papá está estresado. No dicen todo lo que dicen. Y ahora me presionas para que los tire. ¿Quieres que los abandone sin más? Sintió una opresión en el pecho al oír sus palabras, no porque la sorprendieran, sino porque eran justo lo que temía. No solo no la estaba defendiendo, se estaba poniendo del lado de su madre, justificando su crueldad. No te pido que los abandones, dijo Rachel con cautela. Te pido que pongas límites. Me han insultado, han invadido nuestra casa y no has hecho nada para impedirlo. Si quieres apoyarlos, alquílales su propia casa. Visítalos cuanto quieras, pero ya no pueden quedarse en nuestro apartamento. La mirada de Mark se endureció. Se inclinó hacia adelante con voz cortante. Esta también es mi casa. Tengo tanto derecho como tú a invitar a mis padres. No puedes decidir a quién dejo entrar por esa puerta. El último hilo de contención dentro de ella se rompió. Rachel sintió que el calor le subía al rostro, pero su voz se alzó firme, inquebrantable. Entonces escúchame con atención. Si ellos no se van, yo lo haré. Y si me voy, Mark, no volveré. Pediré el divorcio. Su boca se abrió, luego se cerró, sorprendido por el peso de sus palabras. ¿Hablas en serio? ¿Me estás obligando a elegir entre mi familia y mi esposa? ¿Te oyes siquiera? Rachel le sostuvo la mirada, sin inmutarse. Te equivocas. No te pido que elijas entre ellos y yo. Te pido que me respetes lo suficiente como para no obligarme a vivir en un ambiente hostil todos los días. Pido lo mínimo para sentirme segura en mi propia casa. Si no puedes darme eso, ¿qué me queda en este matrimonio? Mark la miró fijamente, con los ojos entrecerrados y los labios apretados. Su silencio lo decía todo. No estaba sopesando sus palabras. Estaba calculando cómo someterla. El momento se alargó, el aire entre ellos se densificó con el peso de las verdades no dichas. Rachel comprendió entonces, con una claridad profunda, que no se trataba de Helen ni de Frank, ni siquiera de los constantes insultos. Se trataba de Mark. Él no quería protegerla. Quería que se doblegara, que se encogiera hasta encajar en el papel que sus padres le habían forjado. Sus manos estaban firmes ahora, el miedo y la vacilación habían desaparecido. Había trazado su límite y sabía que no daría marcha atrás. El matrimonio ya no era una sociedad, era una prueba de resistencia que ya no quería afrontar. Rachel se puso de pie, deslizándose el bolso al hombro, con voz serena pero definitiva. Piensa en lo que dije. O se van ellos o me voy yo. Pero si me voy, no será solo por esta noche, será para siempre. Lo dejó sentado en la cabina, en silencio, con el reflejo de las luces de neón del café parpadeando en su rostro. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Rachel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ahora comprendía la verdad. Su matrimonio ya se había resquebrajado sin remedio. Mark no quería estar a su lado, quería que inclinara la cabeza, y Rachel Adams ya no quería inclinarse. Mark intentó recuperarse de su ultimátum. Su voz se convirtió en una especie de súplica. Mira, Rachel, no arruinemos esto. Solo se quedarán una semana más, quizá menos. Mamá solo necesita recuperarse. Papá se calmará. ¿No puedes aguantar un poco más? Sus palabras pretendían tranquilizarla, pero a Rachel le sonaron huecas.
Durante 3 semanas había aguantado, diciéndose a sí misma que cada día sería el último, y cada vez la intrusión empeoraba. Había aprendido algo a las malas. Con Helen y Frank, nunca había una semana más. Rachel juntó las manos sobre la mesa con un tono sereno. No, Mark. No voy a esperar ni una semana ni un día más. Me voy mañana. Volveré por mis cosas. Mark parpadeó, con la expresión tensa, como si no hubiera esperado que ella se mantuviera tan tranquila. ¿De verdad que vas a irte por esto? Rachel asintió con firmeza. Sí, porque ya no se trata de ellos, se trata de ti. Te niegas a poner límites, te niegas a protegerme en mi propia casa. Eso significa que tengo que protegerme. Mark se inclinó hacia adelante, con la frustración invadiendo su voz. ¿Y qué? Vas a arruinar nuestro matrimonio, por un par de discusiones con mis padres. ¡Qué locura! Su voz se afiló, aunque nunca subió de tono. No son un par de discusiones, Mark. Es un patrón. 3 semanas de humillación. 3 semanas de silencio tuyo. No voy a seguir viviendo así. Hizo una pausa y luego continuó, pausada y precisa. Y no lo olvides, este apartamento es propiedad conyugal. Nos pertenece a ambos. Si quieres quedártelo, sigues siendo responsable de la mitad de la hipoteca. No puedes dejar que me vaya y fingir que es solo tuyo. Eso lo impactó. Apretó la mandíbula. Así que ya estás hablando de dividir los bienes tan rápido. Rachel le sostuvo la mirada. Tengo que hacerlo porque veo exactamente a dónde va esto. Ya no aguanto más que las cosas mejoren cuando nunca lo hacen. Por un instante, Mark pareció debatirse entre la ira y la incredulidad, como si pensara que ella acabaría cediendo como siempre, pero esta vez no había vacilación en sus ojos. Rachel se levantó de su asiento y se echó la correa del bolso al hombro. Sus movimientos eran lentos, pausados, pero su corazón ya no temblaba. Sentía el peso de la decisión definitiva, pero debajo había algo más ligero, una tranquila determinación que no había sentido en años. Mañana, dijo con firmeza, recogeré mis cosas, llamaré a un abogado. Te contaré sobre el divorcio, y si decides quedarte aquí, recuerda que pagarás tu parte. Cada mes, Mark abría la boca como para discutir, pero no le salían las palabras. Se quedaba allí sentado, mirando fijamente, con el rostro oscilando entre la furia y el miedo. Rachel no esperó a que se recuperara. Se dio la vuelta y salió del café a la fresca noche de Denver. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales, nítidas e inflexibles, como su propia decisión. Por primera vez en mucho tiempo, sus pasos se sentían firmes, su espalda recta. No se marchaba derrotada, se marchaba con un propósito. Este era el punto de no retorno, lo sabía. Al cruzar la calle, con el bolso pegado al costado, no habría reconciliación, ni fingir que las cosas podían volver a ser como antes. El matrimonio se había fracturado demasiado y Mark había dejado clara su decisión. Quería obediencia, no compañerismo. Rachel Adams estaba harta de darle ninguna de las dos. El divorcio se concretó con relativa rapidez, pero lo que siguió no fue nada sencillo. El asunto del apartamento en Denver se convirtió en una batalla que se prolongó durante meses. El tribunal revisó las finanzas cuidadosamente y determinó lo que Rachel ya sabía que sería el resultado. El apartamento se había comprado durante el matrimonio con ahorros conjuntos y una hipoteca a nombre de ambos. Esto lo convertía en propiedad conyugal. Se dividiría equitativamente, con cada uno como propietario al 50% y ambos siendo igualmente responsables de los pagos de la hipoteca. Rachel no impugnó esa decisión. Comprendió que era la solución más práctica. Lo que ya no podía soportar era vivir bajo el mismo techo que Mark, o peor aún, sus padres. Así que se encontró un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, un lugar donde podía respirar sin la constante intrusión de la voz de Helen ni la mirada de desaprobación de Frank. No era grande, pero era suyo, tranquilo y lleno solo de sus pertenencias.
Incluso después de mudarse, conservó el 50% de la propiedad del apartamento, decidida a no renunciar a sus derechos. Mark se quedó en el apartamento, prefiriendo vivir en el espacio más grande en lugar de uno más pequeño. Al principio, pagó su parte de la hipoteca diligentemente, aunque no sin quejarse de los gastos. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, su disciplina flaqueaba. Las facturas se acumulaban, los plazos se vencían. Rachel se mantenía al día con su mitad, enviando su parte del pago a tiempo cada mes, pero vio cómo Mark se atrasaba. El patrón se volvió evidente. No estaba gestionando bien las cosas. Ya fuera por un presupuesto deficiente, el orgullo que le impedía pedir ayuda o simplemente sus padres animándolo a centrarse en cualquier cosa menos en la responsabilidad, el resultado era el mismo. Empezaron a llegar avisos por correo. La paciencia del banco no era infinita. Rachel, mientras tanto, se centraba en su trabajo. Sus proyectos prosperaban, sus ingresos aumentaban y su vida en el estudio, aunque modesta, le daba la estabilidad que ansiaba. Pero veía cómo se avecinaba la tormenta en el apartamento, y aunque Mark quizá pensara que podía dejar pasar la deuda, Rachel sabía que no era así. La hipoteca era un vínculo legal que los unía, y los fracasos de él podían fácilmente arrastrarla también a ella. La tensión entre ellos no desapareció tras la firma del divorcio, simplemente pasó de discusiones personales a disputas financieras. Rachel le recordó más de una vez que seguía siendo responsable, que descuidar los pagos tendría consecuencias para ambos, pero sus advertencias parecieron caer en oídos sordos. Mark insistió en que podía manejarlo. Sin embargo, los avisos de retraso contaban una historia diferente. Era una amarga ironía. Había luchado con tanta fiereza para que sus padres se quedaran en ese apartamento para reclamarlo como su dominio. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de sostenerlo por sí solo, empezó a perder el control. Para Rachel fue frustrante, pero no sorprendente. Había visto las grietas en su carácter mucho antes de que el tribunal lo pusiera por escrito. Ahora, viviendo sola, Rachel no se hacía ilusiones sobre la reconciliación. El matrimonio había terminado, el amor se había esfumado y el apartamento ya no era un hogar. Era una responsabilidad, un peso compartido del que quería desprenderse. Era paciente, pero también sabía que se avecinaba una oportunidad. Si Mark no podía cumplir con su parte, el banco intervendría. Y cuando eso sucediera, Rachel tenía la intención de estar preparada. Los meses transcurrieron, y las cartas de advertencia del banco se volvieron más urgentes. Mark había dejado de pagar por completo. Rachel siguió cubriendo su parte, pero una hipoteca no funcionaba así. Cuando un propietario incumplía, ambos corrían riesgo. Los cargos por mora aumentaban, y finalmente ocurrió lo inevitable. El banco inició un proceso de ejecución hipotecaria. Rachel recibió la notificación con un sentimiento de desánimo, pero no se dejó llevar por el pánico. En cambio, actuó con rapidez. Programó una reunión con los representantes del banco y entró a la oficina con una carpeta llena de documentos, comprobantes de sus pagos regulares, registros de ingresos y capturas de pantalla de la correspondencia que demostraban la negligencia de Mark. Se sentó frente al agente de préstamos, tranquila pero firme. «Quiero resolver esto», les dijo. «Estoy dispuesta a cubrir los atrasos, poner el préstamo al día y asumir la responsabilidad yo misma, pero necesitaré asumir la responsabilidad total. Sabes tan bien como yo que Mark no paga ni pagará. Permíteme aclarar esto. La negociación fue tensa, pero breve. El banco no quería que una ejecución hipotecaria se prolongara en los tribunales. Era costoso y llevaba mucho tiempo. La oferta de Rachel era la solución más sencilla. Aceptó pagar el saldo pendiente y reestructurar la hipoteca solo a su nombre. La participación de Mark, que antes estaba valorada en el 50%, se redujo significativamente debido a la morosidad. De hecho, Rachel lo compró por mucho menos del valor de la propiedad. Cuando Mark descubrió que había estallado, la atacó por mensajes, acusándola de engaño y traición. Presentó una demanda, alegando que ella había maniobrado a sus espaldas.
pero el tribunal desestimó su demanda rápidamente. Todo lo que Rachel había hecho era legítimo, estaba documentado y era completamente legal. Le había dado al banco el dinero que le debían y, a cambio, había obtenido lo que le pertenecía por derecho. Helen y Frank no se quedaron callados. Llamaron, escribieron, incluso se presentaron una vez en el edificio, gritando en el vestíbulo sobre cómo les habían robado la casa a su familia, pero la verdad era innegable, carecían de capacidad legal. Sus nombres nunca habían figurado en la escritura ni en la hipoteca, solo tenían sus voces, y ahora, ni siquiera esas podían conmoverla. Rachel se quedó en el apartamento poco después de terminar el papeleo, con un nuevo juego de llaves caliente en la mano. Las habitaciones estaban en silencio, el aire quieto. Por primera vez en meses, no hubo gritos, ni juicios, ni una opresión sobre sus hombros. El lugar que había sido un campo de batalla, ahora era solo suyo. Caminó lentamente de una habitación a otra, rozando las paredes con los dedos. Recordaba cada insulto lanzado en esos espacios. Todas las noches había llorado hasta quedarse dormida. Cada mañana la despertaba sobresaltada por el desprecio de Helen. Pero nada de eso importaba ya. El apartamento ya no albergaba el poder de esos recuerdos. Cargaba con su victoria. Mark había intentado doblegarla, quebrarla. Sus padres habían intentado despojarla de su dignidad. Al final, los tres solo quedaron con amargura. Rachel, por otro lado, había recuperado más que una propiedad. Había recuperado su independencia, su paz, su futuro. La tinta del acuerdo con los bancos aún estaba fresca, pero Rachel ya sentía un peso que se le quitaba del pecho. El apartamento que una vez había simbolizado el control ahora marcaba el fin de su opresión. En silencio, comprendió que era más que una simple propiedad. Era la prueba de que había resistido, luchado y triunfado. Rachel Adams ya no era una mujer acorralada por sus suegros ni abandonada por su marido. Era la única dueña de su casa, libre de las cadenas de sus exigencias. El matrimonio había terminado. Las batallas habían concluido y, por primera vez en años, la guerra entre ellos había terminado de verdad. En los meses siguientes, Rachel se dedicó por completo a su trabajo. Sin el caos diario de Helen y Frank en su espacio, sin la tensión constante de esperar a que Mark se pusiera en su lugar, su concentración se agudizó. Proyectos que antes la agotaban ahora la llenaban de energía. Aceptó nuevos clientes, amplió su cartera y poco a poco construyó un colchón financiero que la hizo sentir segura como nunca antes. El estudio que había alquilado seguía siendo su refugio, tranquilo y despejado. Pero a menudo regresaba al condominio más grande, del que ahora era propietario, saboreando el silencio de sus habitaciones. Por primera vez en años, el espacio le pertenecía a ella y solo a ella. Su espíritu comenzó a sanar. El agotamiento que antes había sido constante comenzó a desaparecer, reemplazado por una fuerza más firme. Daba largos paseos bajo el aire fresco de Colorado, pasaba las tardes en cafés por decisión propia, no por desesperación, e incluso redescubrió aficiones que había abandonado durante su matrimonio. Poco a poco, el peso de aquellos años fue disminuyendo. Fue durante esta época de renovación que conoció a Daniel Cooper. Sus caminos se cruzaron en un evento de networking en el centro. Era gerente de proyectos en una empresa tecnológica local, seguro de sí mismo pero sin arrogancia, y accesible de una manera que la tranquilizó. Su primera conversación fue simple, sobre trabajo y sus lugares favoritos para hacer senderismo cerca de Boulder. Pero había algo en su mirada, una firmeza que Rachel no se había dado cuenta de que buscaba. Empezaron a reunirse para tomar un café y luego para cenar. Daniel nunca presionó ni exigió, la escuchó, respetó sus límites. Cuando ella hablaba de su pasado, él no lo minimizaba ni cambiaba de tema, simplemente lo reconocía y, al hacerlo, la ayudaba a sentirse comprendida. Era un marcado contraste con el desdén que había soportado durante años. A medida que las semanas se convertían en meses, su relación se profundizaba.
Daniel admiraba la independencia de Rachel, pero también le recordaba que no tenía que cargar con todo sola. Aparecía cuando decía que lo haría. Llamaba cuando lo prometía. Valoraba su carrera, no como un pasatiempo, sino como un verdadero logro. Poco a poco, Rachel se permitió volver a confiar. Finalmente, llegó el día en que decidieron vivir juntos. A Rachel no le pasó desapercibida la ironía cuando Daniel sugirió mudarse a su apartamento, el mismo lugar que una vez simbolizó dolor, luchas y traición. Al principio, dudó, recordando las peleas a gritos, los portazos, las palabras venenosas. Pero al estar en esas habitaciones junto a Daniel, se dio cuenta de que el apartamento se había transformado. Ya no estaba embrujado, estaba listo para convertirse en un hogar. Se mudaron juntos un fresco fin de semana de otoño. Cajas apiladas en la sala, risas resonando en el pasillo mientras discutían juguetonamente sobre dónde colocar las estanterías. Esa noche, sentadas en el sofá rodeadas de cajas a medio desempacar, Rachel miró a su alrededor y sintió algo que no había sentido en años: paz. Recordó el largo camino que la había traído hasta allí. Los insultos, las traiciones, las batallas judiciales, las noches solitarias en un estudio alquilado. Nada de eso había sido fácil, pero la había traído hasta este momento. El divorcio, comprendió, no había sido un fracaso. Había sido la puerta a la libertad. Ahora, con la mano de Daniel sobre la suya, podía ver el futuro con claridad. Una vida construida no sobre la resistencia ni el compromiso, sino sobre el respeto mutuo y el amor apacible. El apartamento ya no era un campo de batalla, era la base de un nuevo comienzo. Al caer la noche sobre Denver, Rachel se recostó en Daniel, recorriendo con la mirada las luces de la ciudad a través de la ventana. El apartamento no se llenó de gritos ni juicios, sino de un suave murmullo de posibilidades. Y en esa quietud, Rachel supo la verdad. No había perdido un matrimonio, se había recuperado a sí misma, y al hacerlo, había encontrado un amor digno de la mujer en la que se había convertido.